En un mundo que a menudo es despiadado, existe una gran necesidad de que todos y cada uno de nosotros aprendamos a ser misericordiosos, que pongamos en práctica esta virtud tan hermosa, tan preciosa y tan necesaria en la vida espiritual de cada uno de los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta es la lección que vamos a estar considerando en esta mañana, bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué significa, mis hermanos y amigos, ser misericordiosos? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, misericordioso viene de la palabra griega eleemón y describe a una persona que tiene una actitud de bondad o piedad hacia las personas que sufren aflicciones o circunstancias desafortunadas, acompañada de un deseo de ayudarlos en conformidad con la voluntad de Dios. Esto es ser misericordiosos, ¿sí? Compartimos, ¿verdad?, de alguna manera el sentimiento de aquella persona que cayó en desgracia o está pasando por alguna situación difícil y queremos ayudar, queremos hacer algo y lo hacemos, ¿verdad?, siempre dentro de los límites de la palabra de Dios. La misericordia también se puede expresar en un sentido negativo. Por ejemplo, misericordia, hermanos, cuando nosotros tenemos el poder de tomar represalias, el poder vengarnos tal vez inclusive, el mostrar misericordia a quien nos ha hecho mal quiere decir no tratarlos como se merecen. Yo puedo tratarlos mal, puedo en mis manos, ¿verdad?, hacer uso de todo lo necesario para desquitarme, como decimos, porque me hizo algo, me causó un daño muy grande. Pero cuando yo tengo la oportunidad de hacerle o de devolverle el mal y no lo hago, yo estoy demostrando que soy misericordioso. ¿Sí? Ahí en Lucas capítulo 6, versículo 36, dice el Señor Jesús: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es una importantísima cosa, hermanos, que debemos de considerar, esta necesidad de que practiquemos, de que desarrollemos la misericordia en nuestras vidas. En Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor reprende ahí a los fariseos, hermanos, porque ellos habían descuidado los aspectos más importantes de la ley, que eran la justicia, la fe y la misericordia. Y esto es algo que no debemos de descuidar jamás. La misericordia, hermanos, siempre debe formar parte de la vida de un cristiano. Ahora bien, ¿cómo ser misericordiosos en la práctica? ¿Cómo yo puedo demostrar que en mí, ¿verdad?, está esta virtud de la cual el Señor Jesucristo habla en las bienaventuranzas? Una cosa bien importante y bien básica es que somos misericordiosos cuando comprendemos la necesidad de los demás. Y eso es algo bien sencillo. Necesitamos nosotros ver, sentir, ¿verdad?, lo que las personas están pasando. En Mateo capítulo 9, versículo 36, el Señor Jesucristo dice aquí que Él tuvo compasión. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo, hermanos, Él fue y demostró siempre ser misericordioso con las personas. Y Él veía las multitudes y Él consideraba la situación espiritual de todas esas personas, miles y miles de personas.
Y él sentía compasión por ellos, por su condición en la cual se encontraban. Había que trabajar con todas esas personas, había que enseñarles, había que rescatarles. Pero dice Cristo, los obreros son pocos. Así que le pide a sus discípulos, hagan oración y pídanle a Dios que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad de obreros. Pídanle a Dios. Y esto es algo bien importante, hermanos. Cuando alguien ve una necesidad, esa persona siente el deseo de hacer algo para que esa necesidad pueda ser suplida. Y en este caso en particular, nuestro Señor Jesucristo, su compasión le impulsó a pedir oraciones a Dios para que hubiera obreros que ayudaran a todas esas multitudes que estaban dispersas como ovejas sin pastor. Una persona misericordiosa no se muestra indiferente ni apática. No. Quien es misericordioso entiende lo que está sucediendo. Entiende a aquella persona que está en una situación de necesidad. Y no solamente lo entiende, ¿verdad? Quiere actuar, quiere hacer algo en favor de tales personas. En Lucas capítulo 10, versículo 33, conocemos esta parábola muy hermosa y de mucha enseñanza para nosotros. La parábola del buen samaritano. Y dice así en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y note usted, y viéndole, igual que Jesús también al ver las multitudes, dice aquí, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Nuevamente vemos el mismo principio aquí en esta parábola. La escritura nos dice, ¿verdad?, que un hombre fue asaltado. Iba de viaje y algunos ladrones vinieron a él y lo golpearon. Y lo golpearon tanto que dice la escritura que quedó medio muerto. Y ahí quedó tendido junto al camino. Pasaron un sacerdote y un levita. Y al verlo, hermanos, simplemente lo ignoraron. Y dice la escritura, pasaron de largo. Esa fue su reacción. Pero luego pasa un samaritano y dice la escritura que le vio, fue movido a misericordia y le ayudó. Le ayudó. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre este hombre, entre este buen samaritano con respecto al levita y al sacerdote? Si los dos pasaron por el mismo camino, si los dos vieron a aquel hombre caído en desgracia, medio muerto, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia? Porque el buen samaritano sí ayudó a este hombre que había sido asaltado por ladrones, mientras que el levita y el sacerdote no hicieron nada por él. Bueno, hermanos, el samaritano ayudó simple y sencillamente porque él entendió lo que ese hombre estaba viviendo, porque él se sintió conmovido por la necesidad que él tenía en ese momento. Se estaba muriendo, estaba medio muerto, dice la escritura, herido, golpeado, sangrando probablemente. Y ese hombre se conmovió porque él pudo entender la necesidad que él tenía. Hermanos,
Para ser misericordiosos en la práctica necesitamos comprender lo que las personas están viviendo. Necesitamos ponernos en sus zapatos. Necesitamos darnos una idea de la situación que está viviendo. ¿Sí? Mientras no hagamos eso, hermanos, difícilmente vamos a ser misericordiosos. Platicábamos hace días con un hermano que está enfermo. Fuimos a su casa y él nos habló, ¿verdad? Y fuimos a ayudarle en algo que nos pidió. Pero nos quedamos ahí con él platicando varias horas. Y mi esposa hasta le llevó un plato de comida. Pero él lo que agradecía mucho era la compañía y la plática. Sí. A veces no entendemos la situación en la cual se encuentran ciertos hermanos hasta que uno mismo lo vive. Pero uno debiera de tratar de entender. Sí. Ponernos en el lugar de tal o cual persona para sentir un poquito de misericordia y tratar de hacer algo por él o por ella. Para ser misericordiosos es muy importante ponerse en el lugar de esa otra persona. Eso nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra actitud. A veces no tenemos la actitud que debiéramos como cristianos, porque, otra vez, ¿verdad? A veces no pensamos con detalle lo que los hermanos o las personas están viviendo, están padeciendo, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos, eso nos ayuda a cambiar nuestra actitud, nos ayuda a sentir compasión y por consecuencia nos ayuda a que con alegría, ¿verdad?, hagamos algo por ellos. No simplemente por obligación de que tengo que, pues es mi deber, es una responsabilidad. No, hacerlo con gusto, hacerlo con alegría. Dice, hermanos, ahí en Romanos capítulo 12 y versículo 8, dice así la palabra de Dios: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, dice, con alegría. ¿Sí? Con alegría. El buen samaritano hizo misericordia y yo estoy convencido de que no lo hizo de mala gana. Él lo hizo con alegría. Las personas misericordiosas sienten compasión e intentan ayudar a otros a satisfacer sus necesidades. Si son físicas, a satisfacer dichas necesidades. El buen samaritano, hermanos, dice la Escritura que él lo curó con sus propias manos. Él vendó sus heridas. Él lo llevó al mesón. Él personalmente lo cuidó. Y cuando tuvo que continuar su viaje, dice la Escritura que él le pagó al mesonero 2 denarios para que lo cuidara. El denario era el salario de un día. Y dice, lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. Invirtió tiempo, invirtió dinero. Él fue misericordioso. Y lo hizo de buena voluntad. ¿Y qué dijo el Señor, hermanos, de esta forma de proceder del buen samaritano? Él estaba hablando con aquel intérprete de la ley que quería de alguna manera saber quién era su prójimo. Y el Señor le dice ahí en Lucas 10, verso 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sabemos, hermanos, sabemos perfectamente lo que es ser un prójimo. Sí. Sabemos perfectamente lo que es hacer uso de misericordia. Dice el Señor, háganlo. Ustedes hagan exactamente lo mismo que hizo el buen samaritano. Sí, hermanos, tenemos que considerar esas necesidades y actuar de la misma manera que este hombre lo hizo. Para los ladrones, hermanos, el herido, este hombre era
alguien a quien podían despojar de sus pertenencias. Ahí tirado, medio muerto, ahora sí, quítenle todo, róbenlo. Para el sacerdote y el levita, hermanos, aquel hombre herido era un problema que tenían que evitar, que sacarle la vuelta. Para aquel mesonero, este hombre herido era un cliente, era trabajo, era dinero que podía ganar. Pero para el buen samaritano, hermano, no era ni una de esas tres cosas. Para el buen samaritano, este hombre caído en desgracia era un ser humano valioso que necesitaba ayuda y que él estaba dispuesto a ayudar. Sí, hermanos, así de la misma manera tenemos que pensar nosotros. Tenemos que sentir compasión y ayudar en las necesidades, en lo que podamos. En Mateo capítulo 7, versículo 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A estas palabras del Señor Jesucristo se le conocen como la regla de oro. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros si estuviéramos enfermos? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran si nosotros cayéramos en desgracia? Si estuviéramos en algún tipo de necesidad, si estuviéramos pasando a lo mejor por algún desánimo, ¿cómo nos gustaría que los demás nos trataran? Bueno, dice el Señor, así como te gustaría, dice, así ve y trata a los demás. Así ve y haz con los demás lo mismo. ¿Sí? Así tenemos que actuar, hermanos, de la misma manera como nos gustaría que hicieran con nosotros, hacer con los demás. ¿Cómo ser misericordiosos en la práctica? Perdonando como Dios lo hace con nosotros. En Mateo 18, versículo 24, conocemos también la parábola, no la voy a leer toda, pero dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Verso 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No podía pagar. Aunque él decía esto, era imposible pagar esa deuda. Verso 27, el señor de aquel siervo, note usted, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? Le perdonó la deuda. Esta parábola, hermano, tiene muchos detalles y muchas cosas que nosotros pudiéramos analizar. Hay mucha enseñanza aquí. Pero yo me quedo, hermanos, en esta lección con el hecho de que la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros nos enseña a tener de la misma manera misericordia para con las personas, tal vez, que son nuestros deudores. Personas que de alguna manera nos han ofendido. Personas que de alguna manera nos han hecho algún mal. Sí. De la misma manera que Dios tiene misericordia con nosotros, así nosotros debemos tener misericordia con ellos. Porque queremos misericordia de Dios y queremos que Dios no tome en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, y queremos que Dios nos perdone. Sí. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a tener misericordia con los que nos hacen mal? Y ese es uno de los énfasis de esta lección. Sí. Dios ofrece perdón, hermanos, a todas las personas, y es cierto, el perdón de Dios es condicional. Dios ha establecido un plan perfecto para que todas las personas en todo el mundo puedan recibir el perdón de sus pecados. Y nosotros, al igual que el Señor, hermanos, cuando una persona peca contra nosotros,
pues también tenemos deber, responsabilidad de hacer algo por él o por ella, de exhortarle a que se arrepienta, de reprenderle si es necesario. Y si esa persona se arrepiente, nuestro deber para con ella es perdonarle, y perdonarle sinceramente, y perdonarle con todo nuestro corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué si no lo hago? ¿Qué si yo no lo perdono? Pues yo estoy mal. Estoy mal. Delante de Dios, hermanos, nuestra condición no es buena. Es como si nunca Dios nos hubiera perdonado nuestras faltas. Y si no lo hacemos, hermanos, vamos a tener que pagar, como en esta parábola, hasta el último cuadrante, pero en el infierno, ¿sí?, en el castigo eterno, si no estamos dispuestos a perdonar. Dios, hermanos, no perdonará a los que no están dispuestos a perdonar. Ahí en Lucas 17, versículo 3, dice el Señor: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale, dice el Señor. Perdónale. Sí. Cuán importante, hermanos, es tener esta actitud. Perdonar de la manera que Dios nos perdona. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice el 13: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó. A veces decimos: no, yo lo perdono, pero no se me olvida. ¿Así nos perdonó Cristo? ¿Así nos perdona? ¿Así queremos que Dios nos perdone? ¿Sí? No, te perdono, pero aquí traigo en el corazón mi amargura, mi resentimiento, mi coraje. ¿Así queremos que Dios nos perdone? No, definitivamente que no. Una persona misericordiosa está dispuesta a perdonar, y a perdonar de la misma manera que Dios perdona, es decir, un perdón total, absoluto. Él no guarda nada por allí. Todo lo que Dios perdona, hermanos, es puesto en el olvido. Así es como el Señor nos trata a nosotros cuando hacemos las cosas que Él ha especificado para recibir el perdón. ¿Cómo ser misericordiosos en la práctica? Predicando el Evangelio para que las personas se salven. Esto es algo bien importante. Y en Mateo 9, versículo 10, dice así la Escritura: y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice el Señor Jesús. Hermanos, amigos, no hay mayor acto de misericordia que una persona pueda mostrar hacia sus semejantes que guiarlos o llevarlos a la salvación. Sí. Ese es el más grande acto de amor y misericordia que usted puede hacer por una persona.
Los fariseos, tristemente, aunque eran muy religiosos y muy escrupulosos en las cosas que hacían, ellos tenían corazones duros, tenían corazones fríos, tenían corazones implacables. A ellos no les importaba para nada la condición espiritual de las personas que vivían en pecado. Eso no les interesaba a ellos. Al contrario, los miraban con desprecio. Sin embargo, el Señor Jesucristo quiere que tengamos misericordia por tales personas y que hagamos todo lo posible, todo lo necesario, lo que esté en nuestras manos por guiarlos a la salvación. Y es lo que hacía el Señor. Y Él estaba ahí en casa de este hombre publicano de Mateo, y vinieron otros, y ahí se sientan a la mesa con el Señor. Y no era simplemente una convivencia social. El Señor les hablaba. El Señor les hacía ver su condición. El Señor los guiaba al arrepentimiento y a la fe en Él. Sí, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y necesitamos compartirlo con las personas. Necesitamos enseñarlo a todos aquellos que podamos. Si verdaderamente somos misericordiosos, vamos a desear la salvación de aquellos que amamos y aún de aquellos que ni siquiera conocemos. Vamos a anhelar que ellos sean salvos. Y por ser misericordiosos nos vamos a esforzar por guiarlos a Cristo, porque no queremos que ellos se pierdan. Hay que sentir misericordia por las almas que van directo a la perdición. Por esas personas, hermanos, que no tienen esperanza si continúan con ese ritmo de vida pecaminoso. Esas personas que hasta este día tal vez le han dado la espalda a Dios. ¿No hay esperanza para ellos? No la hay. Sí sentimos feo, nos da tristeza, pero hay que sentir misericordia para poder, hermanos, hacer algo para que ellos entiendan y se salven. ¿Qué nos dolería más? Que una persona conocida, allegada o inclusive cercana a nosotros muriera de cáncer o muriera en pecado. ¿Qué nos dolería más? ¿Qué nos afectaría más? ¿Qué? Hermanos, es infinitamente peor morir en pecado. No tiene comparación una cosa con la otra. Si tal vez ver a un familiar, a un ser querido enfermo con esta terrible enfermedad, hermanos, que azota el mundo, el cáncer, tantas personas que mueren de esto, y sentiríamos feo y quisiéramos hacer algo por esa persona. A veces no podemos, no está en nuestras manos. Pero, hermanos, más tristeza y más pesar deberíamos sentir cuando esa persona vive en pecado. Hemos sepultado hermanos y hermanas de esta congregación que han fallecido por cáncer. Sí. Y seguramente familiares nuestros también. Pero el sufrimiento de nuestros hermanos, podemos decir, fue pasajero. Es cierto, se sufre mucho, pero es por un poco de tiempo. Hermanos que se nos han adelantado, producto de enfermedades de este tipo, ahora ya no sufren. Sufrieron mientras estuvieron aquí, mientras estuvieron en la cama de un hospital, o aún en su propia casa, pero ahora ya no sufren. Ahora son consolados, ahora descansan felizmente en un lugar muchísimo mejor, en el paraíso de Dios. Sí, hermanos.
Pero quien muere en pecado, su sufrimiento es para siempre. Ya no tienen reposo, ni de día ni de noche. Y así será por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, hay que sentir misericordia por tales personas. Y que esa misericordia nos motive a hacer algo para salvarles. Gracias a Dios, por ejemplo, quienes han muerto, nuestros hermanos en la fe que hemos ido a sepultar muchas veces, hubo alguien que les habló el Evangelio, hubo alguien que les predicó, hubo alguien que los guió a Cristo, hubo alguien que se preocupó por enseñarles, hubo alguien. Y gracias a Dios por hermanos así, que tienen misericordia de tales personas y que se esfuerzan por rescatarlos de la potestad de las tinieblas. Allí en Judas capítulo 1 versículo 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Dice la Biblia, lenguaje sencillo: rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Es lo que debemos de hacer. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando somos misericordiosos también en ese sentido, hermanos, vamos a aplicar, ¿verdad?, esta virtud en el tratar de rescatar las personas y que sean salvas para Cristo. Pero otra cosa, hermanos, también es siguiendo la guía de Dios al hacer misericordia. Y este es un detalle importante. En Santiago 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, hermanos, es llena de misericordia, ¿verdad? Y esto es algo muy, muy interesante. Porque, hermanos, la sabiduría de Dios es la que debe de dirigir en todos los aspectos de nuestra vida cada una de estas virtudes. ¿Sí? La sabiduría de Dios nos dicta cómo es que uno puede ser misericordioso. Debemos ser misericordiosos, sí, pero sin violar la voluntad o los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? A veces las personas deciden por sí mismas, sin considerar las Escrituras, lo que para ellos es misericordia. Y ellos tienen en su mente un concepto de lo que es ser misericordioso y piensan que están bien, pero no toman en cuenta los principios de la palabra de Dios. Confunden el concepto. Algunos piensan, por ejemplo, que misericordia es no castigar a nuestros hijos cuando son desobedientes. Y el chamaquito es bien rebelde con los padres y es desobediente. Y dicen algunos: no le pegues, no lo castigues, pobrecito, ten misericordia con él. Y pensamos que eso es ser misericordioso. Pero esto armoniza con la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, y el que lo ama desde temprano lo corrige. Y habla de la vara, de la corrección, y la varita ayuda a alejar la necedad de tales hijos. Eso es lo que dice la sabiduría de Dios. Pero a veces, como les digo, nosotros tenemos nuestro propio concepto, ¿verdad?, de lo que es misericordia o las virtudes, ¿verdad?, que se derivan en la sabiduría de Dios. Y pensamos que eso es lo correcto, pero no. Otros piensan que
Debemos ser misericordiosos y por lo tanto nunca señalar el pecado de las personas. Que no debemos decir a un maldiciente o a un fornicario o a un homosexual o a un borracho que están mal y que eso no es correcto así como ellos viven. Pero eso es misericordia, tal vez para las personas, en su forma de ver las cosas, en su mentalidad. Ese es su concepto de misericordia, pero tenemos que ser misericordiosos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? ¿A poco Él nunca decía nada? Hipócritas, les decía a los fariseos, generación de víboras. ¿Sí? Y Él era misericordioso. Pero no quiere decir, hermanos, que no vamos a señalar las cosas que las personas están haciendo mal. Juan el Bautista no le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se lo dijo en su cara. Pablo y los hermanos tenemos ejemplos en la Biblia. A veces confundimos lo que es misericordia. Otros piensan que debemos ser misericordiosos y tener comunión con los hermanos que han apostatado de la fe. Pobrecitos. Otra vez, esos pensamientos armonizan con los principios de la sabiduría de Dios. ¿No nos exhorta la Escritura a no juntarnos con ellos para que se avergüencen? Y ahí especifica, ¿verdad? No lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano, ¿verdad? Pero sí nos hace mención la palabra de Dios de que no podemos tener la misma relación con tales hermanos como era antes, cuando ellos caminaban, cuando corrían bien. Ya no es lo mismo. Le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a la iglesia que Cristo compró con su sangre para abrazar el mundo, abrazar el pecado. Las cosas no pueden seguir igual y la palabra de Dios nos exhorta. Pero pobrecito, bueno, hay que ser misericordiosos con él, exhortándole a que se arrepienta para que su alma se salve. Y esa es la forma. Pero a veces confundimos, ¿verdad? Y queremos aplicar nuestra propia misericordia. Así que en la práctica, hermanos, tenemos que seguir la guía de Dios a la hora de ser misericordiosos. Nuestro trato a los demás siempre se debe de caracterizar por la misericordia. Sin embargo, nunca seremos verdaderamente misericordiosos si las cosas que hacemos son contrarias a lo que la palabra de Dios nos dicta. Aun cuando nos esforcemos mucho por tratar de justificar las cosas que en mi pensamiento es misericordia, si se está violando los principios de la Escritura, de la palabra de Dios, no es misericordia. ¿Cuál es la bendición de los misericordiosos? Mateo 5:7 dijo el Señor que ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, en esta vida seremos más propensos a recibir misericordia de aquellos que nos rodean. Ese es un principio muy sencillo, muy elemental. Lo que uno siembra, eso es por lo general lo que uno va a cosechar. Cuando estemos en necesidad, probablemente, cuando pasemos por alguna aflicción, cuando estemos en la cama enfermos, cuando suframos alguna pérdida, cuando nos sintamos desanimados, seguramente habrá quien tenga misericordia. Habrá quien nos extienda su mano para ayudarnos, porque la palabra de Dios se cumple. Y no solamente, hermanos, en esta vida, sino también en la venidera. En el Salmo 41, versículo 1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Sí? También Proverbios 11, 17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso. Cuando somos misericordiosos con las personas, es un beneficio para nosotros mismos. Nos estamos haciendo un bien.
Por el contrario, dice, el cruel se atormenta a sí mismo. Estamos llamando el mal para nosotros. Y como decía, hermanos, aún mejor todavía, si somos misericordiosos, no solamente en esta vida tendremos misericordia de los que nos rodean y Dios proveerá para nosotros quien nos extienda la mano, sino también en la vida venidera vamos a alcanzar misericordia. Y eso, hermanos, eso es la más grande bendición. Si en algún momento vamos a necesitar misericordia, es cuando nos vayamos de este mundo y que tengamos que enfrentar la realidad de nuestra condición espiritual. En la segunda carta a Timoteo 1:16 dice así el apóstol Pablo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Onesíforo, hermanos, fue un hermano que tuvo misericordia de Pablo. Dice, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo estaba en prisión y seguramente necesitaba la ayuda. Y cuando más se necesita, a veces algunos tienen temor y se alejan. Pablo estaba prisionero, encadenado, pero Onesíforo no se avergonzó, sino que tuvo misericordia de él y le confortó. Tal vez le llevó alimento, tal vez le llevó una cobija, tal vez estuvo con él ahí consolándole, no sabemos. Pero es lo que hizo él. Y por eso dice Pablo, el Señor tenga misericordia de él y de su casa. Y dice el 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. No se hizo el que no sabía de mí. No se escondió, no se hizo de la vista gorda. Dice el 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dice Pablo a Timoteo. Hermanos, así alcanzarán misericordia. Cuán importante, hermanos, es que cuando estemos delante de la presencia de Dios, el Señor derrame su misericordia con nosotros. El día más importante en el cual necesitaremos de su misericordia, hermanos, será cuando pasemos de esta vida, cuando enfrentemos el juicio de Dios. Pero para que eso suceda, necesitamos en esta vida ser misericordiosos. Así que eso debiera de motivarnos a ser muy misericordiosos, porque queremos que Dios lo sea con nosotros. Así que debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para hacer misericordia con nuestros hermanos, con los que no son nuestros hermanos, con nuestros familiares, con la gente del mundo, con todos los que uno pueda. Entre más misericordia manifestemos, más misericordia recibiremos. Santiago 2:3, el último texto, dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. El juicio demanda castigo. ¿Sí? El juicio demanda castigo, pero la misericordia ofrece perdón. ¿Sí? Ofrece perdón. En aquel día, hermanos, que necesitemos misericordia de Dios, solamente la vamos a recibir si en esta vida nos preocupamos por hacer misericordia. Ojalá que así sea, hermanos, porque bienaventurados, dichosos, felices en esta vida y en la venidera serán los misericordiosos, dice el Señor. Gracias por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga.